Buenas noches. Soy el Ente y esta noche, nos adentraremos en las profundidades de la locura humana, alimentada por terrores ancestrales. Nuestra historia se desarrolla en el corazón de la América rural, en un pueblo olvidado por el tiempo, donde los susurros del bosque guardan secretos demasiado oscuros para la luz del día. Bienvenidos a Abengood. Un nombre irónico, considerando que la paz y la seguridad hace mucho que lo abandonaron. Nuestra historia comienza con la desaparición de la familia Miller. Papá, mamá y su pequeña hija Lily se esfumaron sin dejar rastro, sin una nota, sin una explicación. Solo el silencio inquietante que dejó su ausencia. No entiendo. Simplemente, desaparecieron. La puerta estaba abierta, la cena a medio hacer en la estufa. Sus autos seguían ahí. Era como si hubieran sido arrebatados. El sheriff Hayes, un hombre curtido por el sol y el sudor de incontables veranos en Abengood, fue el primero en llegar a la escena. Conocía a los Miller. Eran buena gente, tranquila, que no se metía con nadie. Su desaparición desafió toda lógica. Sheriff, encontramos esto en el bosque, cerca de la casa. El diputado Johnson, el chico nuevo, encontró una muñeca de trapo en el borde del bosque. Una muñeca vieja, sucia, con los ojos descosidos y una sonrisa cosida que parecía más una mueca. Lily, esa es la muñeca de Lily. La búsqueda comenzó. Un enjambre de voluntarios, policías y perros rastreadores peinaron el bosque. Cada rama rota, cada huella en el barro, era examinada con lupa. Pero no encontraron nada. Solo silencio y el constante susurro del viento entre los árboles. A medida que los días se convertían en semanas, la esperanza se desvanecía. Los rumores comenzaron a extenderse. Historias de brujas del bosque, de criaturas antiguas que acechaban en las sombras, de pactos oscuros y sacrificios olvidados. Siempre ha habido algo malo en ese bosque, sheriff. Algo que no deberíamos molestar. La gente olvida, pero el bosque recuerda. Agatha, la anciana del pueblo, la que conocía los secretos del bosque, susurró sobre una antigua entidad, un ser de sombra y hueso que reclamaba lo que era suyo. Tonterías, Agatha. Son solo cuentos de viejas. Sí, sheriff. ¿Y cómo explicas que nunca hayan encontrado un cuerpo? ¿Ni una sola pista? El bosque se lleva lo que quiere y no lo devuelve. El sheriff no quería creerlo. No podía creerlo. Pero la duda ya se había sembrado. El miedo comenzó a roerle por dentro. Una noche, mientras patrullaba el borde del bosque, escuchó un sonido. Un susurro suave, como el lamento de un niño. Se detuvo, conteniendo la respiración. Ayúdame. Siguió el sonido, adentrándose en la oscuridad. Las ramas arañaban su uniforme, la tierra se volvía blanda y húmeda bajo sus botas. El aire se volvía denso, cargado de un hedor dulzón y nauseabundo. ¿Lily? ¿Estás ahí? Entonces la vio. En un claro, a la luz de la luna, una figura pequeña, pálida, de pie junto a un árbol retorcido. Sheriff, tengo frío. Se acercó, aliviado, hasta que vio su rostro. Sus ojos vacíos, la piel translúcida, la sonrisa cosida que no era una sonrisa. No era Lily. Era algo que llevaba su forma. Una marioneta grotesca, animada por una fuerza oscura. Él quiere que juegues con nosotros, sheriff. Entonces los vio. Emergiendo de las sombras, figuras deformadas, con extremidades retorcidas y ojos brillantes. Los Miller. Su familia. Ya no eran humanos. Dios mío. Corrió. Corrió como nunca antes había corrido. El bosque se cerraba a su alrededor, las ramas lo golpeaban, las raíces lo hacían tropezar. Escuchaba sus pasos detrás de él, sus risas huecas y antinaturales. Llegó a la carretera, jadeando, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se subió a su coche, arrancó el motor y aceleró a fondo. Pero sabía que no podía escapar. Sabía que lo perseguirían. Porque el bosque nunca deja ir lo que reclama. A la mañana siguiente, encontraron su coche abandonado al borde del bosque. La puerta estaba abierta, las llaves seguían en el contacto.
Pero el sheriff Hayes había desaparecido. Dicen que a veces, en las noches oscuras y sin luna, se puede escuchar su voz gritando en el bosque. Un lamento de arrepentimiento y terror. Un recordatorio de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Y dicen que, si te adentras demasiado en el bosque, puedes encontrar una muñeca de trapo. Una muñeca vieja, sucia, con los ojos descosidos y una sonrisa cosida que te invita a jugar. Pero ten cuidado. Porque una vez que juegues, nunca podrás irte. Buenas noches. Y recuerda, el bosque siempre está escuchando. El polvo del desierto se arremolinaba alrededor de mi taxi, un Lada destartalado que había visto días mejores. La radio, estática pura, era mi única compañía mientras conducía por esa carretera solitaria en medio de la nada, en algún lugar perdido de Asia Central. La luna llena, una enorme moneda de plata en el cielo negro, iluminaba tenuemente el paisaje árido y pedregoso. Era pasada la medianoche, y normalmente no aceptaba viajes tan tarde, pero la desesperación a veces puede más que el sentido común. Necesitaba el dinero. El pasajero había insistido, ofreciéndome una suma considerable para llevarlo a un pueblo remoto llamado Akkuduk, un lugar que ni siquiera aparecía en mis mapas más detallados. Lo recogí en la estación de autobuses de la ciudad. Un hombre alto y delgado, envuelto en un abrigo oscuro que parecía demasiado grueso para el clima. Su rostro estaba oculto por la sombra de un sombrero de ala ancha, y sus ojos, cuando me miró al subir al coche, eran fríos y penetrantes. Akkuduk. Lo antes posible. Su voz era grave y rasposa, como si llevara años fumando sin filtro. No dije nada, solo asentí y arranqué el coche. La atmósfera en el interior del taxi se volvió densa, cargada de una incomodidad palpable. A medida que nos adentrábamos en el desierto, la carretera se volvía más irregular y solitaria. No cruzamos ni un solo coche en horas. El silencio era interrumpido únicamente por el rugido del motor del Lada y el ocasional aullido del viento. De vez en cuando, miraba al pasajero por el espejo retrovisor. Siempre estaba sentado en la misma posición, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Era como si estuviera dormido, pero algo en su postura tensa me decía que estaba despierto, observándome. Entonces, empecé a escuchar los ruidos. Al principio, eran suaves, casi imperceptibles. Susurros que parecían provenir del exterior del coche, llevados por el viento. Pero a medida que avanzábamos, se hicieron más fuertes, más definidos. Voces susurrantes que parecían llamarme por mi nombre. Estaba empezando a sentirme nervioso. Aceleré, tratando de dejar atrás los ruidos, pero pareció que solo se intensificaban. Ahora, además de los susurros, podía oír risas, débiles y macabras, que me helaban la sangre. Pregunté al pasajero si oía algo, pero no respondió. Seguía sentado allí, inmóvil, como una estatua de piedra. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. De repente, la carretera dio un giro brusco. No la había visto venir. Perdí el control del coche y nos salimos de la carretera, chocando contra una pila de rocas. El impacto fue fuerte, y el coche quedó inutilizado. Me golpeé la cabeza y quedé aturdido por un momento. Cuando recuperé la conciencia, el pasajero ya no estaba en el coche. La puerta trasera estaba abierta, y él había desaparecido en la oscuridad. Intenté levantarme, pero me dolía mucho la cabeza. Me arrastré fuera del coche y miré a mi alrededor. El desierto parecía extenderse hasta el infinito, bañado por la luz fantasmal de la luna. Estaba solo, perdido y herido. Entonces, los ruidos volvieron. Más fuertes que antes. Los susurros, las risas, los nombres. Ahora, también podía oír gemidos, gritos de dolor y el sonido de algo arrastrándose por la arena. Empecé a caminar, tambaleándome, intentando alejarme de los ruidos. Pero me seguían, acercándose cada vez más. Miré hacia atrás y vi algo moviéndose entre las rocas. Algo oscuro y deforme, que se arrastraba hacia mí con una velocidad antinatural. Corrí, a pesar del dolor, pero era demasiado lento. La criatura me estaba alcanzando. Tropecé y caí, y la vi acercarse, con sus ojos brillantes de odio y su boca llena de dientes afilados. Grité, pero mi voz se perdió en el viento.
La criatura saltó sobre mí, y sentí sus garras desgarrando mi carne. El dolor era insoportable. Luego, todo se oscureció. Desperté. Estaba tendido en la arena, cubierto de sangre. La criatura se había ido. Los ruidos también habían cesado. Solo quedaba el silencio, un silencio aún más aterrador que los gritos. Me levanté, con dificultad, y empecé a caminar de nuevo. No sabía a dónde iba, ni qué iba a hacer. Solo sabía que tenía que alejarme de ese lugar maldito. Después de varias horas, vi luces a lo lejos. Eran las luces de Akkuduk. Un pueblo pequeño y aislado, perdido en medio del desierto. Llegué al pueblo al amanecer. Estaba desierto. No había ni una sola persona a la vista. Las casas estaban vacías y abandonadas, con las puertas y ventanas tapiadas. Entré en una de las casas. Estaba llena de polvo y telarañas. En una de las paredes vi un dibujo. Era un dibujo de la criatura que me había atacado en el desierto. Debajo del dibujo, había una inscripción en una lengua que no reconocí. La copié en un trozo de papel y salí de la casa. Necesitaba saber qué significaba. Salí de Akkuduk y regresé a la ciudad. Fui a la biblioteca y mostré la inscripción a un anciano profesor de lenguas antiguas. El profesor la examinó con atención y luego me miró con horror. Esta es una inscripción en una lengua muerta, una lengua que se hablaba en esta región hace miles de años. Dice que Akkuduk es un lugar maldito, un portal a otro mundo. Dice que la criatura que has visto es un guardián, un protector del portal. Me contó historias horribles sobre Akkuduk, historias de sacrificios humanos, de rituales macabros, de entidades oscuras que acechaban en la oscuridad. Me dijo que nunca debía haber ido a ese lugar. Ahora, la criatura te perseguirá. Te seguirá hasta el fin del mundo. Nunca estarás a salvo. El profesor tenía razón. Desde entonces, la criatura me persigue. La veo en las sombras, la oigo en los susurros del viento. Sé que está ahí, esperando el momento oportuno para atacar. He intentado huir, he intentado esconderme, pero es inútil. La criatura siempre me encuentra. Y cada vez que la veo, sé que mi final está cada vez más cerca. Ahora, te cuento esta historia como una advertencia. Si alguna vez escuchas hablar de Akkuduk, aléjate. No te acerques a ese lugar maldito. No invites a la criatura a entrar en tu vida. Porque si lo haces, nunca encontrarás la paz. Y si alguna vez te encuentras en un taxi en medio de la noche, y un hombre con un abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha te pide que lo lleves a Akkuduk, rechaza la oferta. Por tu propio bien, rechaza la oferta. La niebla se aferraba a la tierra como una mortaja, densa y gélida, filtrándose entre las ruinas de la aldea abandonada. Los pocos edificios que aún se mantenían en pie parecían espectros desdentados, sus ventanas vacías mirando al cielo encapotado con una muda desesperación. Era en un lugar como este, perdido en los confines de los Cárpatos, donde las historias se desangran en la realidad. Me llamo Emil, y soy lo que algunos llamarían un cazador de leyendas. Pero, en verdad, soy un buscador de respuestas, un necio que se adentra en la oscuridad con la esperanza de encender una cerilla. Había escuchado rumores sobre este lugar, susurros sobre una entidad que se alimentaba del miedo, una aparición que se manifestaba solo para aquellos que estaban al borde de la desesperación. Juguetes rotos, cartas descoloridas, un crucifijo oxidado colgando de una pared derrumbada. Cada hallazgo era un recordatorio sombrío de la fragilidad de la existencia, un presagio silencioso de lo que estaba por venir. La noche del tercer día, el silencio se espesó, opresivo como un sudario. La niebla se había vuelto tan densa que apenas podía ver a unos metros de distancia. Un viento helado aullaba entre las ruinas, llevando consigo susurros indistinguibles, fragmentos de palabras que parecían provenir de la tierra misma. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, entre la niebla, una figura se materializó lentamente. Al principio, era solo una mancha oscura, una distorsión en la bruma. Pero a medida que se acercaba, comenzó a tomar forma, revelando la silueta de una mujer. Su cabello era largo y negro, enmarañado y pegado al rostro pálido. Vestía un camisón blanco, manchado de barro y desgarros. Sus ojos, hundidos en la oscuridad,
brillaban con una intensidad antinatural. No dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí, observándome con una mirada que parecía perforar mi alma. Sentí un frío glacial apoderándose de mí, un miedo paralizante que me impedía moverme o hablar. ¿Me recuerdas? Su voz era un susurro gutural, raspando contra mis oídos como las hojas secas arrastradas por el viento. Era una voz cargada de dolor y resentimiento, una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. No la recordaba. Nunca la había visto antes. Pero había algo en su mirada, en la forma en que se movía, que me resultaba inquietantemente familiar. Tú me enterraste. Tú me dejaste morir en este lugar maldito. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Un recuerdo borroso, reprimido durante años, comenzó a abrirse paso en mi mente. Un bosque oscuro, una pala, una tumba poco profunda. Había sido un joven estúpido y asustado. Había cometido un error terrible, un acto imperdonable que me había perseguido durante toda mi vida. Había pensado que lo había enterrado junto con ella, pero ahora, el pasado había regresado para atormentarme. Ahora pagarás por tus crímenes. Retrocedí, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. La aparición se abalanzó sobre mí, sus ojos brillando con una malicia implacable. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Sus manos frías y huesudas se cerraron sobre mi cuello. Sentí que me asfixiaba, que el aire se me escapaba de los pulmones. El mundo comenzó a oscurecerse, girando a mi alrededor en una espiral vertiginosa. En ese momento, vi algo en sus ojos. No era solo ira y resentimiento. Había también tristeza. Una profunda, inmensa tristeza que me rompió el corazón. Comprendí entonces que ella no quería venganza. Quería ser recordada. Quería que alguien supiera lo que le había sucedido, que su historia no se perdiera en el olvido. Con un último esfuerzo, reuní las fuerzas que me quedaban y pronuncié su nombre. ¿Elena? Al escuchar su nombre, la presión en mi cuello se aflojó. La aparición retrocedió, su mirada se suavizó. La tristeza en sus ojos se intensificó, convirtiéndose en una profunda melancolía. Gracias. Y luego, se desvaneció. Lentamente, gradualmente, se disolvió en la niebla, dejando tras de sí solo el silencio y el frío. Me quedé allí, tumbado en el suelo, tosiendo y jadeando por aire. El miedo seguía presente, pero ya no era paralizante. Había sido reemplazado por una profunda tristeza y una sensación de responsabilidad. Regresé a la aldea al día siguiente, con la luz del sol disipando la niebla. Busqué el lugar donde la había enterrado, encontrando solo una depresión poco profunda cubierta de maleza. Cavé con mis manos, hasta que encontré sus huesos. Los recogí con cuidado, colocándolos en una caja de madera que había construido. La llevé al cementerio del pueblo más cercano y le di un entierro adecuado, con una lápida con su nombre y la fecha de su muerte. La aparición nunca volvió a manifestarse. Tal vez, al darle un nombre y una historia, había logrado encontrar la paz. Tal vez, mi acto de contrición había expiado mi culpa. Pero sé que nunca olvidaré su rostro, la tristeza en sus ojos. Y sé que, a partir de ese día, mi búsqueda de leyendas se convirtió en algo más que una simple investigación. Se convirtió en una búsqueda de redención, una forma de expiar mis pecados y de honrar la memoria de aquellos que han sido olvidados. La niebla sigue aferrándose a la tierra, y las ruinas aún susurran sus secretos. Pero ahora, en algún lugar entre la oscuridad y la desesperación, brilla una pequeña luz, un faro de esperanza para aquellos que han sido silenciados para siempre.